Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta apologista de nuestro querido hermano Cristian de la Sota, una persona muy fina. He tenido la oportunidad de hablar con él. Él es de Perú. Nos pregunta, ¿qué nos puede hablar de Lilith? Según algunos libros judíos o libros apócrifos, Lilith fue la primera esposa de Adán, o unos dicen que fue o es un demonio sexual. ¿Qué nos puede explicar de esto? Efectivamente es lo que se describe en estos libros y tiene cierto peso en algunos círculos cabalísticos, porque como son libros de contenido y pensamiento judío, quien llegan a mencionar a Lilith, pues aunque no ha influenciado en el pensamiento general judío, porque no es del todo abrazada esta enseñanza, sin embargo ahí están estas historias. Por ejemplo, hay un libro que se llama el libro del jubileo. Los judíos tienen infinidad, pero infinidad de autores. De hecho, difícilmente un judío toma un libro secular para documentarse, y no se diga en temas religiosos. Ellos tienen sus sabios, sus doctores, ellos tienen sus talmudistas, y está este libro que se llama el libro del jubileo, y hay otro libro que se llama el alfabeto de Ben Sira. También menciona la historia de Lilith. El Talmud, aunque no lo menciona en pasajes completos, sí existen algunas referencias talmúdicas sobre Lilith. Entonces, la historia cuenta, basándose en Génesis 1:28, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Entonces, la enseñanza de Lilith es que fue la primer mujer de Adán. A diferencia de Eva, fue creada del polvo de la tierra. Y esta mujer se revela a Adán, porque le reclama a Adán que ambos son iguales y no tenía por qué estar sujeta a Adán. Dicho sea de paso, por el programa que acabamos de tener, podemos mencionar, y se menciona, la primer feminista. Sí, la toman como bandera del feminismo. Exactamente, el arquetipo del feminismo. Entonces, al rebelarse Adán, al no estar dispuesta a someterse a Adán, se va de Edén. Y cuenta la leyenda, y digo leyenda, que como castigo divino se le convierte en un demonio. Y este demonio, que lleva por nombre Lilith, es un demonio con rostro de mujer, cabello largo, tiene alas y suele atormentar por las noches, porque existe una referencia bíblica que puede servir como sustento para aquellos que creen que a fin de cuentas sí existió Lilith. No la encontramos en el Génesis, no está en la historia ni del capítulo 1 ni del 2, excepto este versículo que se cita de varón y hembra los hizo. Fuera de eso, hay una escritura en Isaías 34:14, pero depende de la versión, es como aparece. Por ejemplo, en la versión Kadosh, que es una versión hebrea, en esta versión aparece como monstruo nocturno. En la Casiodoro de Reina, nuestra versión, la 1960, la traducción le da el nombre de lechuza. Pero en la Biblia de Jerusalén y en la versión latinoamericana, en la latinoamericana, ahí sí aparece Lilith a la letra. En la versión Dios habla hoy, ahí aparece como el fantasma de la noche. Entonces, depende de la versión que tomes, es como tú puedes respaldar esta enseñanza. Pero ya cuando tú llevas
la enseñanza a compaginarla con los 66 libros de la Biblia, pues ahí es cuando ya se viene todo para abajo, porque una de las cosas maravillosas de la Biblia, y digo maravillosas, súper maravillosas, es que tú puedes cualquier doctrina bíblica, filtrarla por todos y encontrar una congruencia, una armonía, un respaldo mutuo, se tejen versículos unos con otros, formando un hermoso panorama. Y eso no puedes hacer cuando encuentras una doctrina que no es bíblica, no puedes relacionarla con más pasajes, no puedes contextualizarla, no puedes llevarla por toda la Biblia sin que dañes la misma Biblia. Si no es bíblica, dañas enseñanzas bíblicas. Y una de las cosas que podemos hacer nosotros para ver si es o no bíblica esta leyenda de Lilith, pues recurrir a uno de los escritores, alguno de los analíticos, alguno de los estudiosos, predicadores, maestros más grandes que han existido, y ese es el apóstol Pablo, que no solamente era políglota, era polifacético, era un hombre que escribía en todos los temas, todas las ciencias, un erudito. Y cuando Pablo nos habla sobre las enseñanzas hebreas, tanto desde un inicio como del final, y tanto en sus cartas dirigidas al pueblo hebreo como a las iglesias gentiles que están en Galacia, en Éfeso, Tesalónica, Colosas, nos damos cuenta que cada que Pablo habla del matrimonio, trae a Adán y a Eva como una referencia. ¿Para qué? Una referencia como modelo del matrimonio, una referencia como símbolo del matrimonio, que es lo que está representando Adán y Eva. Entonces, Adán, tipo de Cristo, dice Pablo a los romanos en el capítulo 5 de su libro. Adán, tipo de Cristo, a los Efesios en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Entonces encontramos a Adán y Eva siendo usados como una representación de una enseñanza espiritual para la iglesia. Nunca aparece una segunda mujer. Entonces, las sombras y los tipos son una excelente forma de confirmar una enseñanza veterotestamentaria. ¿Por qué? Porque Pablo toma el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de los Hebreos, dando por sentado que él es el autor, porque se discute su autoría, pero ahorita no entremos en eso. Sea o no sea el autor de Hebreos coloca a Adán, Eva, patriarcas, el tabernáculo, infinidad de cosas del Antiguo Testamento, y nos muestra la sombra, la figura, el arquetipo de lo que estaban representando para los 2000 años de cristianismo. Y Lilith no aparece ahí. No aparece una segunda mujer aparte de Eva, sea Lilith, Toñita, Susana, quien sea, ¿verdad? Ya el nombre es lo de menos. Más bien lo que encontramos siempre es una primer pareja, una primera y única pareja. Eva siendo sacada de la costilla de Adán, como la iglesia fue sacada del costado de Cristo en San Juan 19, cuando sale agua y sangre del costado de Cristo, porque la iglesia fue sacada del agua, la palabra, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque dijo Pablo en Efesios 5, que nosotros somos carne de su carne, hueso de sus huesos, y estamos siendo lavados por el lavacro del agua de la palabra. Encontramos esa relación entre los elementos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y Lilith es una sobra, es una interpretación. Por eso, como parte de información de la historia de las leyendas que podemos encontrar, no solo en libros judíos como la Mishnah, el Talmud, o los libros ya citados, el libro del Jubileo, el abecedario de Ben Sira, sino aún en libros apócrifos del cristianismo, como el Evangelio de Tomás, Tobías, el Evangelio de Bernabé o la Epístola de Bernabé, etcétera. Todos esos libros
con contenido que podamos nosotros calificar histórico, tienen un valor, pero ya como revelación bíblica no encajan. Y además señalar que el tema de Lilith ha sido profundamente manoseado por estas personas que les gustan estos temas conspiracionistas y empiezan ahí como que a darle seguimiento a las leyendas, inclusive empiezan a agregar datos que, bueno, ya uno puede catalogar como simples fantasías. Sí, porque lo que se puede reconocer que está escrito está en estas fuentes ya mencionadas y de alguna manera, aunque la mayoría es fuente judía, se considera información sectaria. Los judíos no lo consideran al nivel del Talmud, que para ellos es un libro de mucho valor. Simplemente son datos ahí, y eso tomando en cuenta que todo lo que está en el Talmud no se considera como algo prescriptivo, es información nada más. Ok, apologista. Pasemos a nuestra siguiente